hermanos, damos gracias a Dios a cada uno de ustedes y a nuestros hermanos de las redes sociales que se están conectando. Y hoy estamos actualizándonos un poquito en la tecnología, así es que también ya nos están siguiendo ahí por las redes sociales y le damos gracias a Dios por eso. Amén. Hoy quiero que... ¿Cuántos se han hecho esta pregunta? O al menos si alguna vez ha pasado por su mente esta situación y han preguntado, ¿por qué me va tan mal si no soy malo? ¿Verdad? No se han preguntado. Yo sí le digo a veces, Señor, si te estoy sirviendo, ¿por qué a veces me oprimen? ¿Por qué a veces me persiguen? Yo sé que la Biblia dice que el que le sirve a Dios va a ser perseguido, va a ser oprimido. Pero hay algo que tenemos que entender, hermanos. Miren, si Dios me permite todo este tiempo hasta que Dios me preste la vida, les voy a hablar sobre el libro de Eclesiastés. Mucho hace énfasis en el libro de Eclesiastés, ¿no? Y dice la palabra de Dios que pensamos nada más en lo bueno, en la vida, y por qué no pensamos en la muerte, que es la que es inevitable. ¿Por qué preferimos ir a fiestas y no a sepelios? Si es la realidad del ser humano. ¿Por qué buscamos nada más estar felices y no estar en el dolor? Que eso es garantizado. Eso lo dice el predicador. ¿Saben, hermanos? Y la respuesta viene en este versículo que quiero que les quede en su corazoncito. ¿Saben por qué pasamos por tantas penalidades o por tantas consecuencias? Porque vivimos de nuestras emociones. Somos personas totalmente emocionalistas. Hay gente que si no tiene a alguien a su lado, ¡ay! Me muero, estoy incompleto. Y no es así. El predicador dice que lo único que tenemos que hacer es temer a Dios. Y eso nos va a faltar. No necesitamos nada más. Entonces, he ahí que por qué nosotros tenemos tantos problemas. De ahí por qué nosotros no salimos de Guatemala y entramos a Guatepeor, dijera. Ay, no salgo de una y me meto en otra. Porque también yo sé que les ha venido esta situación y preguntan, ay, por más que trabajo, por más que quiero ahorrar, nunca puedo tener mi cochito engordado. Porque dice la Biblia que nos enfocamos más a las vanidades del mundo que a Dios. Entonces, para ser personas espirituales, tenemos que entender ese principio y dejar la carne a un lado, dejar nuestras emociones. ¿Cuántos de aquí son emocionalistas? ¿Cuántos de aquí, es que a mí me gusta, yo qué sé, no, es que a mí me gusta que haya un grupo de alabanza para que la unción caiga? No, porque la Biblia dice que el que hace bajar la unción es la alabanza del corazón. Eso lo dice la Biblia. Pero entonces nuestra vida, ¿en dónde está fundada? ¿Dónde estará fundada nuestra vida? ¿En la roca o en nuestra necedad de espíritu? Por esa sencilla razón, hermanos, a veces no hay un crecimiento espiritual y le echamos la culpa al pastor, a la iglesia, a los hermanos y a todo lo que está a nuestro alrededor, cuando el que está mal soy yo como persona. Porque si yo creciera un poco espiritualmente, un poco les digo, porque ni siquiera, yo les puedo asegurar que muchos de ustedes ni siquiera aspiran a llegar a la estatura de Jesús, porque no se ve que quieran. O sea, perdón, pero es la verdad. Porque no nos aferramos
a tener una vida de oración, sino que lo que aprendí, algo nuevo que medio aprendí hoy, eso lo maximizo porque quiero satisfacer mi emoción de lo que aprendí. Y no decirle: Jesús, ¿sabes qué? Es necesario que yo rinda mi vida. Es necesario que yo sea transformado. Porque tú puedes pasar muchos años como cristiano, pero seguir siendo la misma persona insensata. Porque la palabra de Dios dice eso. ¿De qué le vale al hombre si ganare todo y perdiere su alma? Yo te puedo preguntar hoy, te puedo hacer miles de preguntas, pero ¿qué has ganado? ¿Qué has ganado con todo este tiempo que tú te has esforzado por hacer las cosas? Y no te digo nada más que te sientes en tu cama y te empieces a rascar el ombligo hasta que salga petróleo y te vuelvas rico. No. A lo que yo te quiero llevar es: ¿qué has hecho? ¿Cómo ha estado tu actitud? ¿Cómo ha sido tu vida? Si verdaderamente has sido prosperada por Dios, o únicamente has tenido así como que chispazos de prosperidad y se acaban. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros tenemos chispazos de prosperidad, únicamente es un fruto de nuestro largo esfuerzo, dice el proverbista o el predicador, y dice que eso es vanidad de vanidades. Porque me mato, ¿qué les gusta? ¿Cuánto ganarían si trabajaran día y noche en una semana? En un trabajo bien pagado. Un contador, un derechuelo. 20 mil pesos mensuales. ¿Aguantaría? ¿Para qué les van a servir esos 20 mil pesos después de un mes de no dormir? De estar afligida su alma. ¿No? Entonces, el punto aquí del predicador es, hermanos, que el ser humano no sabe vivir ni con lo que tiene ni con lo que le falta. ¿Saben por qué? Porque no ha aprendido a reconocer quién es su creador. No ha aprendido a vivir con Dios. Podemos estar aquí, pero en muchos de ustedes Dios no está en el corazón. Dios puede estar en la mente. Dios puede estar en sus pensamientos. Dios puede estar en sus emociones, pero no está entronizado donde debe de estar. Porque Jesús dijo una gran verdad y dijo: porque del corazón del hombre emanan los pensamientos, los malos pensamientos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que cuando Jesús verdaderamente se entroniza en nuestro corazón, nuestra vida cambia. Cuando verdaderamente Jesús, es lo que dice el predicador, cuando verdaderamente hemos entendido quién es Dios para nuestras vidas, no volvemos a cometer los mismos pecados, equivocaciones, transgresiones. Porque eso nos hace personas insensatas, inconocedoras de la palabra de Dios. Eso es lo que dice el predicador. Y miren, es algo tremendo lo que dice el libro de Eclesiastés. Yo lo he estado leyendo hace un mes y lo he estado estudiando a más profundidad y a veces ni mi cabeza me entiende a veces lo que digo. Señor, cuánta profundidad y cuán superficiales somos nosotros. Porque yo oro por un trabajo, pero no oro para decirle: Señor, que yo sea testimonio vivo en ese trabajo. Y Dios me lo da. Porque ¿para qué quiero que Dios me ponga en un lugar si no voy a llevar la luz? Si no voy a llevar la palabra. Entonces Dios dice: ¿cómo para qué quieres que yo te ponga de jefe si no sirves pero para nada? Pero tengo 3 maestrías, tengo doctorados. Y Pedro era piedra. Y los maestros de la ley se sorprendían cuando él empezó a hablar. Entonces, con eso no te quiero decir que te quedes todo sin estudio.
es bueno el estudio. Es bueno porque te hace una persona docta. Te tiene que ser una persona letrada, enseñada, no mañosa, ni tramposa, ni ratera. Porque a veces las habilidades que Dios nos da, lo usamos para otros propósitos, para satisfacer nuestra carne, pero no para satisfacer la voluntad de Dios. Hay gente muy hábil, hay gente que yo les puedo decir, hay gente que no tiene estudios y es pero súper hábil para convencer a la gente, para comprar, para no sé qué, para hacer un montón de cosas. Pero ¿de qué te sirve si cada vez que tú ejecutas ese don, lo único que haces es condenar más? ¿De qué te sirve tener un título universitario si ni siquiera puedes dominar tus propias emociones? Y es aquí donde tenemos que entender, miren lo que dice el encabezado del capítulo 7. Contraste entre la sabiduría y la insensatez. Si algo ha aumentado en estos últimos tiempos, hermanos, es la insensatez del hombre. ¿Cuántos no tienen la razón de algo aquí? ¿Cuántos han peleado sin razón? Que tú dices que tienes la razón, que porque yo ya lo vi, yo ya lo conocí, y perdón por la expresión que voy a usar, pero se vuelven tercos como una mula. Y que tú tengas la razón no quiere decir que el otro no tenga la razón. Cada quien ve la vida desde diferente ángulo. Pero eso nos hace personas insensatas. ¿Saben por qué? Porque queremos que la persona mire desde el lado que yo veo. Y eso me hace tener conflictos, eso me hace deprimirme, eso me hace fatigarme, eso me hace vivir enojado, frustrado, porque es que no hacen lo que yo digo, es que no hacen lo que yo quiero que haga. ¿Y en qué estado queda tu vida? ¿Duermes y no descansas? Entonces, o eres sabio o eres insensato. Miren lo que dijo el Señor. ¿Están aquí? Amén. Vamos al versículo 29 de Eclesiastés 7. Eclesiastés está por ahí entre Génesis y Apocalipsis. Bendito sea su nombre. ¿Sí? Eclesiastés 7, 29. ¿Ok? ¿Ya están ahí? Dios es bueno. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Perdón. He aquí, solamente esto he hallado. ¿Están ahí? Que Dios hizo, ¿al qué? Al hombre recto. ¿Y qué dice? Pero ellos buscaron muchas personas. Ahora, yo quiero que entiendas algo. Dice Dios, acuérdense que eso lo dice desde Génesis. Que desde Génesis dice la Biblia que Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a sus semejanzas. Entonces, yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Tendrán algún defecto ustedes? Muchísimos. O sea, miren, pongan atención. Dice la palabra de Dios que Dios nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, forma y figura. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Estás a gusto como eres? ¿Estás a gusto como eres? Físico,
Sí, si eres gordo, chaparro, cojo, las patas chuecas, la nariz volteada, ¿te sientes a gusto? La hipocresía también es pecado, hermano. ¿Cuántas veces delante de su espejo dice, ay, esta nariz, ay, si yo fuera negro, ay, si yo fuera güera, ay, si mis patas estuvieran derechas, ay, si mis patas... Hermano, ¿sabes qué es lo único que haces? ¿Sabes qué es lo que haces? Decirle a Dios, te equivocaste, no me hiciste bien. Eso es lo que hacemos cuando nosotros decimos a Dios, ¿y por qué no me hiciste más alto? ¿Y por qué no me hiciste más voluptuoso? Y Dios le dice, a mi imagen y semejanza. Entonces, ¿ya se dieron cuenta cuánta insensatez hay en el hombre, aún siendo cristiano? Entonces, ay, estoy muy gordo. Y Dios dice, pero ay, pues, si no te cuidas. Y todavía estás reclamando tu espacio. ¡Ay, cuántas ojeras! Pues ay, pues, si te la pasas viendo celular hasta las 2, 3 de la mañana. O sea, cuánta insensatez hay en el corazón del hombre. ¿Y qué hacemos cuando nos equivocamos? Nos justificamos. Ay, pero es que se dieron las cosas y como lo encontré ahí lo agarré. Si no es tuyo, no tienes por qué agarrarlo. Si algo no te pertenece, no tienes por qué agarrarlo. Porque eso también la Biblia nos dice que es insensatez. Y cuánta insensatez nos sigue fluyendo aún en la iglesia, aún en aquellos que se dicen ser llamados hijos de Dios. Y pensamos que con una oración hipócrita ya Dios nos perdonó. No, hermanos. Dios nunca va a perdonar una transgresión. Más si nos jactamos de ser alguien grande. Porque por eso le pasó eso al predicador. Y el predicador dice, ya después, ¿saben qué? Después de conocer tanto, fui más sabio de que cualquier rey de Israel. Tuve más riquezas, tuve más mujeres. ¿Y saben qué? Me decidí a vivir la vida loca. Y era un hombre sabio y dijo, puedo tomar vino, puedo tener las mujeres ajenas, puedo hacer lo que yo quiera, con tal que soy el hombre más sabio del mundo. Pero él también dice que tanta sabiduría lleva a la insensatez. ¿Saben por qué? Porque el ser humano, hermanos, lo que hace es que con un poquito que medio sabe, con eso se justifica para seguir cometiendo su pecado, para seguir haciendo lo malo, para no cambiar la vida. Por eso yo siempre he dicho, hermanos, que cuando alguien verdaderamente viene de corazón a Cristo, esa persona cambia, no vuelve a cometer los errores del pasado. Pero mientras sigue equivocándose, es una persona que nunca ha querido nada de Cristo. Pero pastor, conoce la palabra. El diablo la conoce y no por eso es evangélico. No por eso es pentecostés, no por eso es mesiánico. El diablo es diablo aún por el conocimiento de la palabra de Dios. Y aún al mismo Señor Jesús le dijo, escrito está, si tú te avientas, Él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. Entonces, ¿cuál es el tipo de vida que tú quieres llevar? ¿Una vida de sabiduría o una vida de insensatez? Una vida de locura. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la insensatez lo único que trae a nuestras vidas es perdición. Aunque tú estés en una iglesia, puedes estar perdido. Porque si sigues con las mismas obras de la carne, dice que la palabra de Dios, que las obras de la carne son muerte para nuestra vida. Y tú puedes decir, ay, es que Dios me habló. Sí, Dios te habló.
pero cuenta las cosas. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios y tú sigues viviendo como tú quieres? Eso es insensatez. Porque sabiendo hacer lo bueno, dice Pablo, y no lo hacemos, es pecado. Y el pecado, hermanos, está escrito en el libro de las memorias. No aspiremos ir al cielo si nosotros seguimos siendo insensatos. Por eso el predicador dice, buenos y malos, al final todos se van al mismo lugar. Porque si hubiera alguna diferencia, hermanos, verdaderamente la Biblia lo dice. Por eso también la Biblia dice que en el cielo nos llevaremos sorpresas. Aquel que tú pensaste que no llegaba a la iglesia, que era un hombre que guardaba su moral intachable, o una mujer que guardaba su moral intachable, tal vez está en el cielo. Y tú que te venías a dar golpes de pecho aquí, y que venías a hacer un montón de liturgias, tú te encuentras en el infierno. Y esa es la parte que el predicador nos enseña. Cómo tiene que vivir el hombre bajo los cielos. Es una enseñanza de suma importancia para nuestra vida espiritual y moral sobre todas las cosas. Porque el predicador dice, fui un hombre moral y pues no me sabía. Fui un hombre pervertido y tampoco me sabía, casi. No lo dice así. Porque como el meme, oye, no podemos decir eso. Bueno, entonces dice, todo es vanidad de vanidades. Probé lo malo y probé lo bueno y nada me satisfacía. ¿Sabes por qué, hermanos? Por la insensatez que hay en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes en este último tiempo han hecho cambios en su vida? Pero cambios radicales, cambios que verdaderamente le digan, Señor, yo me propongo, porque a veces nada más somos cristianos que estoy orando para que Dios me cambie. Esos cambios no vienen del cielo. Los cambios vienen cuando uno se propone. Entonces, ¿para qué quiero a Dios si yo me voy a proponer a cambiar? Porque Él es el que te va a dar la fuerza para proceder y mantenerte en ese cambio. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? Señor, yo no quiero ser así. Y cuando viene la prueba, te comportas de igual manera. ¿Ya me vi? Es algo tremendo. Miren, vamos a Jeremías 4:22. Yo se los voy a leer. Dice, porque mi pueblo es ¿qué? Necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. ¿Ya entendieron ese principio? ¿Qué pasa con nuestra vida, hermanos? ¿Qué dice el Señor que somos? Necios. ¿Por qué el hombre es insensato? Porque es necio. Ahora, ¿qué es la necedad? Miren, la necedad es la perversión y la corrupción del corazón del hombre. Y eso te hace una persona torpe. La palabra, uno de los significados de la palabra necio en hebreo es evil, que significa torpe. Tu torpeza, en cuántos problemas no te ha metido. Pero es que como soy bien vivo lo voy a hacer así y nadie se va a dar cuenta de que estoy dando kilos de 700 gramos. Un ejemplo. O otras cosas, ¿no? O sea, yo estoy usando un ejemplo muy vano. Y cuando te caen, o aquellos que, el de la luz, que no, yo mire, si a mí me da tanto, yo le hago un diablito ahí y usted paga menos luz. Y el cristiano, oh, gloria a Dios, Dios me está bendiciendo con este hombre que voy a pagar menos luz. Sí, hágalo. ¿Y qué pasa después? De cómo son las multas de Comisión Federal. 300, 400 mil pesos.
Entonces, ¿dónde está pues tú? Ay, que soy bien vivo para hacer las cosas. Las consecuencias vienen después. Por eso, todo bajo los cielos, hermanos, todo bajo los cielos tiene una consecuencia. ¿Saben por qué? Porque no hemos conocido al Señor. Porque no nos hemos dejado instruir por el Señor. Porque cuando alguien me corrige, en vez de decirle, ¿sabes qué? Gracias por corregirme, me enojo, me indigno y me voy. Y como hay gente bien espiritual, hasta el 10 de mayo le mientan. Es la verdad. Y entonces, ¿quieres seguir siendo insensato? O sea, la realidad no puede ser tapada con un dedo. Tú puedes tener una cara en la iglesia, pero Dios desenmascara. Y dice, ¿sabes qué? Este es un insensato. Este no va a alcanzar gloria. Este no va a alcanzar bendición. Y lo vemos en nuestra vida, hermanos. Porque a veces, sin querer, la gente dice, no, él es pastor o es hermano. No, pero si mire cómo hace y mire cómo es. Y te cuentan toda la historia. Y el ungido que da. Entonces, eso, hermanos, tenemos que entrar y dejar la insensatez. Porque Eclesiastés nos habla y Jeremías lo refuerza diciendo que no hemos reconocido, que no conocemos a Dios. Que no estamos conociendo a Dios por lo que Él es, sino por lo que Él nos puede dar. ¿Por qué buscas a Dios? Lo primero que yo digo es que Él me salvó. Pero todo lo que le pido Él me da. Pero entonces tú lo buscas por lo que te pueda dar y no por lo que Él es. Y nosotros como hijos verdaderos de Dios tenemos que buscarlo por lo que Él es, no por lo que te pueda dar. Si no, el profeta no hubiera escrito lo que escribió. El profeta le dijo, ¿sabes qué? El Señor, haya o no haya, con todo yo te voy a seguir. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando nosotros dejamos, hermanos, cuando nosotros dejamos de ser insensatos, dejamos de quejarnos por las cosas. ¿Qué decimos? Ay, es que si yo tuviera más dinero, no estuviera yo en esta situación, fuera yo feliz. El problema no es problema. El problema eres tú. Porque si tienes, también te vas a quejar. Si no tienes, te vas a quejar. Y eso es lo que hay que trabajar en el corazón del hombre, la insensatez. Cuando tú ves a una persona que se queja por todo, hermanos, es una persona insensata. Dice, ay, ¿por qué no me hiciste más alto, 50 centímetros más alto? Porque si quiere que fuera un tapón para tapar la puerta. ¿Por qué vives frustrado? Se los digo, la onda, yo mucho tiempo viví frustrado. Tenía gente en mi casa que me decía, estás gordo, de toda la vida estás gordo. Y cuando veo las fotos de cuando me decían que estaba yo gordo, ahorita decía, no, pues entonces estaba marihuano el que me decía que estaba yo gordo. Tenía yo 40 kilos menos. Pero eso, con esa mentalidad de insensatez vivimos. Sí, no, por eso también te va a dejar. Hay que expandir el templo. No, o sea, todo tiene un tiempo y un orden bajo los cielos. Pero aquí el punto es que dejemos la insensatez, hermanos. Porque aún estando orando, aún estando lo que estés haciendo, hermanos, si eres insensato, no vas a alcanzar la gloria de Dios. No vas a alcanzar ni por lo que estás orando, ni por lo que estás clamando. Oras para que Dios cambie al vecino, pero no cambias tú. Oras para que cambie tu esposo, pero no cambias tú. Oras para que cambie tu esposa, pero no cambias tú.
no te dejas dirigir por Dios. ¿Sabes qué es dirigirse por Dios? ¿Sabes qué es dejar dirigirse por Dios? Aceptar el dolor, pero no de tus equivocaciones, sino de los procesos donde Dios se está metiendo. ¿Estás aquí? Pero ¿a quién le gusta pasar por el valle de sombra de muerte? Es algo que está ahí escrito y dice, aunque ande yo por valle de sombra de muerte, bien fácil, no temeré. Porque tu vara y tu callado, Señor, me infunden valor y reprendo al diablo. Cuando dice tu vara y tu callado, es porque tienes la autoridad y la naturaleza de Jesús para caminar por ese valle de sombra de muerte. Pero si no tienes esa templanza, hermano, tienes un problema muy, muy grande en tu vida, que se llama insensatez. Porque nosotros, hermanos, queremos ser príncipes, queremos ser princesas, queremos ser algo importante en la presencia de Dios. Y Dios dice, el que quiera hacer algo en el reino de los cielos, tiene que humillarse. Entonces tenemos que entender esos principios para dejar la insensatez, para dejar de vivir en los errores. Yo no sé, hermano, cuántos años tengas tú. Algunos ya pasaron la barrera del sonido. Pero yo te puedo decir algo, que muchos no se han cansado de seguir cometiendo errores, porque siguen con las actitudes del pasado, aún conociendo a Cristo. Bueno, conociendo la palabra, porque Cristo todavía no lo conoce. Porque cuando se conoce a Cristo, la vida cambia, dice la Biblia. Cuando tienes un encuentro con el Maestro, te humillas automáticamente. Pero es necesario, hermano, dejar de ser. Miren, hay algo bien tremendo a mí. Jeremías 4:22 dice, no me conocieron, ignorantes. ¿Qué es un ignorante? ¿Quién es un ignorante? Una persona necia. Una persona que quiere que se haga lo que él quiere y como lo piensa, hermanos. Esa es una persona ignorante. Es una persona que actúa locamente. Es una persona que actúa por sus emociones y no por la voluntad de Dios. Por eso tú puedes estar orando y no ves cambios, porque Dios dice, pues, no me conoces. No me conoces, dice el Señor. Y aparte eres ignorante, menos que entiendas. Porque todo es una cadena de crecimiento. Por eso dice la Biblia, miren, no me conocieron, son hijos ignorantes. Hasta eso, Dios los reconoce como hijos, pero ignorantes. Y no son entendidos. ¿Qué es una persona entendida? Que no entiende, pues. Una persona que no entiende, hermanos, es una persona que siempre vive afligida. ¿Te cuesta entender las cosas? Eres una persona que siempre está en aflicción. Siempre tu alma está afligida, por eso no entiendes las cosas. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ahí raya en Jeremías 4:22. Se lo voy a repetir el texto. Dice, me conocieron. No me conocieron, perdón. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. ¿Quién es una persona así? Una persona que no entiende es una persona afligida. Afligida de espíritu, afligida de alma. Por eso, si ustedes se dan cuenta, en el Nuevo Testamento Jesús habla de eso, de la aflicción de espíritu. Que cuando tú vives afligido, hermano, no vas a entender las cosas. Y para eso está la sangre. Cuando tú te sientes que no te llega el agua a la azotea, como vulgarmente dicen, que no entiendes las cosas tan fácil, el Señor dice, ¿sabes qué? Tienes que
clamar de la sangre del becerro, tienes que clamar de la sangre de la cabra. Les estoy dando herramientas, hermanos, para que podamos crecer espiritualmente y salgamos de esa insensatez de la cual nos está hablando el predicador de la Biblia. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque eso nos hace duros de corazón, nos hace ser edificadores de una realidad que ni siquiera vivimos. Por eso cuando la realidad, hermanos, la realidad se topa con nuestra ficción, ahí nos metemos en un problema. Ahí nos conflictuamos. Y él le dice, es que yo pensé que el mundo era diferente. Yo pensé que estar en una iglesia era diferente. No, es el mismo infierno. ¿O acaso te elevó al cielo entrar a la iglesia? ¿Cuántos metros en el aire tienes que subir para ir a la iglesia? Ninguno. Estás en el mismo nivel. Pero entonces la diferencia la tengo que hacer yo. Tengo que dejar de ser insensato. Tengo que dejar de ser necio. Tengo que dejar de estar labrando surcos donde no tengo que labrar y dejar que Jesús obre en esos surcos, porque Él mismo dice que Él va a trillar nuestro corazón. Y dejar de reedificar. ¿Saben, hermanos? Cuando nosotros reedificamos, esta palabra reedificar es una palabra que viene del hebreo que es ben o baná, que reedificar es de que toda mi vida del presente saco soluciones del pasado. No sé si me di a entender. Que, ¡ay, esto ya lo viví! Pero lo voy a hacer así porque ya. La burra no era arisca, los palos lo hicieron pastor. Yo era bueno, pero como ya vi que la gente de aquí es mala, yo tengo que también portarme como serpiente, por no decir la otra palabra. Y ahí es donde empiezas a ser insensato. Pero tú dices, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Pero a ver qué Cristo. Porque la mansedumbre no está, hay insensatez todavía. Entonces cuando nosotros en nuestra vida dejamos que la sabiduría entre en nuestra vida, la insensatez. Por eso el predicador a capítulos finales dice, no te preocupes, teme a Dios y apártate del mal. En pocas palabras, no seas sabio en tu propio entendimiento. Bueno, Pablo también dice, no seas sabio en tu propio entendimiento, teme a Dios y apártate del mal. Entonces, ¿cuántas veces Dios no nos dice que nos apartemos? Pero nosotros seguimos con el mulo, ¿no? Sin freno. No como mula. Bueno. Pero entonces, ¿cómo queremos vivir nuestra vida a partir de este año? Porque sabemos que la insensatez no trae problemas a la gente, hermanos. Porque al final, si yo tuve un problema con la gente, lo único que va a hacer la gente es apartarse de mí, no hablarme, excluirme, encapsularme y píntate un mapa y te pierdes. ¿Y cuál va a ser mi condición después entonces? Y ahí viene la otra parte también de la insensatez. Es mejor que yo esté solo, porque así no me preocupo porque me estén fastidiando. Pero la soledad también es un problema. Dios nos hizo seres socialmente entendidos, pero depende de nosotros. Si tenemos que aprender dónde estamos parados y cómo queremos hacer las cosas. Les va a quedar de tarea que lean el libro del predicador, que lean Eclesiastés. La insensatez no se va a ir nada más con oración. La insensatez se va a ir cuando nosotros verdaderamente decidamos
cambiar de vida, dejar de sufrir, dejar de mendigar amor, no sé, tantas cosas que nos la pasamos en la vida. Es necesario que cambie nuestra vida, que cambie nuestra forma de pensar. Porque al final, en lo único que tú estás viviendo es en una vanidad. Y si quieren saber qué es vanidad, conéctense el día jueves. Ahí a Facebook voy a enseñar lo que es la vanidad. Los niveles de vanidad, los tipos de vanidad. Porque hasta eso practicamos la vanidad básica. Quiero verme bien y sentirme bien. Pero hay una vanidad que consume el alma. Hay una vanidad que mata el espíritu. Y que por eso nuestra condición, dice la Biblia, y que la condición que estábamos mal será mucho peor. Por esa vanidad. ¿Están aquí? Sí. Hermoso está el predicador, ¿verdad? A mí me gusta porque, bueno, y la versión Reina Valera lo habla muy suave, ¿no? Ahí le voy a mandar una versión. Arde, hermanos. A mí me gusta que duela, si no, no sirve. Ay. Sí, porque, ay, es que hablan muy bonito. Sí, por eso las iglesias están llenas. Porque les gusta a la gente que les hable bonito. Y al pastor le conviene que le hable bonito a la gente porque no les hace ver su realidad y su condición. Y por eso están llenas. Porque dicen, no, es que Satanás te hace que seas como eres. No, la culpa la tienes tú. Que Satanás no tiene cabida si tú no le das. Entonces el culpable de todas las cosas eres tú mismo. No le eches la culpa al diablo, no le eches la culpa al vecino. Y el culpable eres tú. Así de fácil. Ay, es que no sé cómo, pues sí sabes cómo pasó. Perfectamente, porque tuvo que pasar por tu cabeza para poderlo hacer. Es que el diablo, pastor, me cegó. De una vez te hubiera ido al barranco, al pozo, donde te mataras. Sí. Hermosos los tiempos de la ley, porque si pecabas, ahí mismo morías, y gloria a Dios. Porque había un pueblo que era santificado, hermanos. Pero ahora, hasta los mismos pastores, algunos pastores, gracias a Dios, no todos, ora y Dios te perdona. No, tú tienes que pagar tu consecuencia con lágrima y sangre. Porque lo dice la Biblia. Yo he oído gente, líderes que dicen, ora y Dios te va a perdonar. Bueno, Dios tal vez te puede perdonar, pero la consecuencia la tienes que pagar. Pero tenemos que dejar de ser insensatos. Por amor al Señor. Y si verdaderamente decimos que Jesús vive en nuestra vida, andemos como Cristo anduvo, dice Pablo. Vivamos como Cristo vivió. Y hay alguien que por ahí siempre me dice, es que el prójimo no ayuda. Es que no vives del prójimo, vives de Jesús. Y si tú no vives de Jesús, yo te invito a que vives tu vida con ayuno, con oración. Rasga tus vestiduras y si eres mujer, pelonéate. Vuélvete al camino del Señor. Que hay un arrepentimiento genuino para dejar de ser insensatos y ser necios, porque esa sabiduría no te va a llevar a la Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque has sido buenos. Gracias por la vida que nos has dado, Señor. Gracias por este mensaje. Yo te pido, Padre Celestial, que bendiga la vida de tu iglesia. Bendecimos la vida de nuestros hermanos de las redes sociales. Bendícele, Señor, que esta palabra, este mensaje pueda traer alivio, pueda traer arrepentimiento, Señor. Que haya tefilá, que haya una oración genuina delante de ti. En el nombre de Jesús despedimos a nuestros hermanos, Señor, de las redes sociales y continuamos con nuestros hermanos de casa de oración.